Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio de Primera de Juan. Y vamos a Primera de Juan 2, del 15 al 17. Dice así: No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Muy bien, bueno, vamos a ver el diagrama que tenemos aquí. ¿Se acuerdan que hemos venido diagramando todos los puntos que hemos visto? Y aquí vemos precisamente esta cuestión de que vamos a desarrollar hoy. El mundo, que está constituido por los deseos de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida. Una característica del mundo es que no es de Dios, que es pasajero. Y Juan hace una pregunta, ¿verdad?, respecto al amor al mundo. Y dice que si tú lo amas, entonces el amor del Padre no está en ti. Y si no lo amas, entonces permaneces para siempre. Este es básicamente el desarrollo esquemado de lo que vamos a ver ahorita. La palabra mundo se puede usar de diferentes formas. El mundo físico, pues que está compuesto por todo lo que vemos, las estrellas, los ríos, los mares, las montañas, la flora y la fauna que todos conocemos. También se puede referir al mundo compuesto por toda la humanidad. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que Dios amó al mundo, se está refiriendo a sus habitantes. Y en tercer lugar, la palabra mundo puede hacer referencia al sistema de creencias del mundo. Y en este sentido es en el que lo está usando Juan en este versículo. Cuando el mundo fue creado por Dios, puso al hombre para que lo habitara y lo gobernara. En ese momento, el sistema de creación del mundo era completamente el de Dios. Adán obedecía todo lo que Dios le ordenaba, y junto con él, pues todo era armonía y paz perfectos. Entonces, vemos que en ese momento todo iba bien, hasta que Dios decidió poner a prueba la fidelidad del hombre, y entonces permitió que Satanás lo tentara. Entonces quien era astuto en gran manera, estudió la forma de dar un golpe fatal. Y decidió que la manera de hacerlo sería a través de su mujer, y así fue. Eva fue engañada, y ella convenció a su marido de desobedecer a la única prohibición que tenían, que era comer del fruto del árbol del bien y del mal. La primera pareja humana decidió desobedecer a Dios para obedecer a Satanás, pero nunca midieron la gravedad de este acto, y una de las consecuencias fue que se pusieron en manos de Satanás, le cedieron sus derechos al enemigo de Dios y le entregaron el gobierno de este mundo. Por eso, Satanás se llama en la Biblia el príncipe de este mundo. Veamos cómo dice en Juan 14:30. Dice Juan: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Son palabras de Jesús, ¿no? Entonces está refiriendo a Satanás como el príncipe de este mundo. En 2 de Corintios 4:4 se hace referencia de él como el Dios de este siglo.
Dice Pablo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, estamos viendo las diferentes referencias de Satanás y finalmente en Efesios 2:2 dice Pablo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el príncipe, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, aquí Pablo hace referencia a Satanás a través del título del príncipe de la potestad del aire. Entonces, recordemos que antes Satanás ya se había rebelado contra Dios y ahora la corona de su creación, el hombre, también se rebelaba. De esta forma, entró el pecado en el mundo y comenzó un imparable proceso de corrupción que llega hasta nuestros días. Este veneno letal fue vertido en la olla del mundo con la idea de infectar a todos con su contenido antidios. La receta ha funcionado también, que solo de vez en cuando Satanás la adereza con algún ingrediente nuevo, pero prácticamente sigue conteniendo las mismas mentiras y tentaciones con las que ha engañado al hombre durante siglos. Entonces, este veneno, impregnado del pensamiento de Satanás, se ha ido introduciendo en la mente y en la moral de la especie humana a través del entretenimiento, la economía, la política, la filosofía, la ideología y las religiones que Satanás ha desarrollado a través del tiempo. Todo este mundo, tal como lo conocemos y sufrimos, no está bien. Está mal gobernado, está mal influenciado, está corrompido, está desordenado, está infectado, está alejado del propósito para el cual fue creado. ¿Por qué? Porque ha sacado a Dios del mundo. Porque es un reino usurpado, gobernado por el maligno, el cual sobre cualquier cosa odia a su creador y a todos los habitantes de esta tierra. Dios vive en un esfuerzo permanente para rescatar a los habitantes de este mundo. Desde tiempos antiguos, Dios prometió enviar a un escogido, Jesús el Mesías, el cual sería el encargado de derrotar a Satanás. Y al triunfar sobre él, poder anunciar la instauración de un reino espiritual en el creyente y también anunciar la instauración futura de un reino físico en el cual Jesús será el rey gobernante y sus súbditos serán todos los que fueron, como dice Colosenses 1, todos los que fueron rescatados del reino de la oscuridad y trasladados al reino de su amado Hijo Jesús. ¿Ok? Recordemos también que Juan en esta carta le está hablando a sus hijitos, a los creyentes que comprenden y están de acuerdo con lo que se les está diciendo. Les está hablando a aquellos que ya fueron rescatados del mundo, con la idea de que no vuelvan a ser seducidos por él, como lo dice Pablo en Efesios 2, del 1 al 2. Y dice así, y él, está hablando de Dios, dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.
Entonces es imposible pedirle a alguien que no conoce a Dios que entienda esto de que no ame al mundo. ¿Por qué? Porque su mente no ha sido renovada, su mente vive hundida en las cosas de este mundo, vive bajo sus valores, porque dice la Biblia que aún está en tinieblas. Solo un creyente puede entender que no debe estar del lado del enemigo y que no debe participar en las obras infructuosas de las tinieblas, como dice Pablo más adelante en Efesios 5:11, donde dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Solo el creyente sabe que no debe poner los ojos en los placeres temporales de este mundo, ni vivir para ellos, como dice en Hebreos 11:25, hablando precisamente acerca de Moisés, ¿verdad?, que dice que él escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Solo el creyente ha superado la etapa de la ignorancia y entiende el engaño de Satanás, que consiste en pedir lo más por lo menos. Es decir, tú le entregas tu consagración a cambio de unas migajas de placer. Dice en Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces, solo el creyente sabe que él ha sido llamado a cosas superiores y eternas, porque entiende que la verdadera vida está después de esta vida. Y por esta razón, él tiene la vista puesta en la meta. Por eso golpea su cuerpo y lo pone en servidumbre, como lo hacía Pablo, y nos lo dice en 1 Corintios 9:27, donde dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. De muchas formas, Satanás le ha enseñado al mundo exactamente lo contrario. ¿Cuál es la enseñanza de Satanás al mundo? Pues precisamente que tú no necesitas de Dios para vivir. Ha enseñado que tú te puedes salvar si cumples con tu religión, que Dios no va a condenar a nadie, que el infierno no existe, que todo termina en esta vida, que solo hay una vida y que por lo tanto debes probar de todo. No importa que la etiqueta diga peligro o veneno. Por eso Pablo decía: bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. En medio de estas palabras hay una advertencia muy fuerte por parte de Juan. Dice: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ya dije que estas palabras van dirigidas principalmente al creyente. ¿Por qué? Porque el creyente no está exento de caer en un estado de ceguera, de necedad, de rebeldía, de terquedad o de frialdad por el pecado. Él, como una persona que está en este mundo, no está exenta de resbalar en ese sentido. Y por estas razones puede perder de vista todo lo que ya ha entendido o rechazar aquellos principios con los que ha vivido alguna vez.
En este caso, ese amor fresco del que nos habló Juan ha perdido su fuerza, ha dejado de manifestarse en él y podríamos decir que ahora está extraviado de la verdad. Este hermano, ¿verdad?, ha sido engañado y ahora está navegando con los enemigos de Dios y se está comportando como ellos. Entonces debemos orar por él y, si lo permite, exhortarlo a que regrese al camino que ha perdido. Y esta situación pues sí resulta ser una experiencia muy difícil, porque en el estado en el que se puede encontrar esta persona es como acercarse al perro ajeno, ¿verdad?, cuando está comiendo. Te tira la mordida, te quiere alejar, tu presencia le molesta. ¿Por qué? Porque ante el hermano caído, tú representas para este creyente frío lo que él ya perdió y se resiste a ser amonestado y ayudado. Pero si logras sacarlo del hoyo en el que se encuentra, dice en Santiago 5:20, habrás salvado su alma y evitarás que el pecado siga siendo exaltado con su vida. Fíjate cómo lo dice Santiago, dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, el creyente frío, caído, que se encuentre en esta situación, si después de ser amonestado no regresa al camino, sino se arrepiente y abandona su forma de ser, Dios se encargará de disciplinarlo. Pero también, si pasado el tiempo él vive esa vida de pecado sin remordimiento y no le pasa nada, lo más seguro es que nunca fue un hijo de Dios, porque como dice en Hebreos 12:6, dice que Dios al que ama disciplina y azota a todo el que ha recibido por hijo. Entonces, un creyente que vive en pecado y no es reprendido por el Padre, quiere decir que él nunca fue hijo y por lo tanto el Padre no lo disciplina como a un hijo. Muy bien, para ser más específico en su enseñanza, Juan se enfoca en 3 puntos importantes. Habla acerca de los deseos de la carne, habla acerca de los deseos de los ojos y habla acerca de la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne. Bueno, por el contexto en el que se usa la palabra deseo, podemos darnos cuenta que aquí tiene una connotación negativa, ¿no? Es decir, que se está presentando el deseo como un deseo malsano. Es muy importante aclarar esto, porque finalmente el hombre fue hecho con deseos. Si el hombre no deseara comer, beber, dormir o reproducirse, ¿verdad?, entonces estaría negando una condición que le fue dada por Dios al hacerlo de carne y hueso. No, Juan no está hablando así de los deseos de la carne, sino de los deseos descontrolados de la carne.
Como les dije, Dios nos dio deseos para disfrutar de muchas cosas y no tiene nada de malo. Incluso fíjate cómo lo presenta Salomón en Eclesiastés 2:24. Él dice, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Entonces, Dios nos dio deseos para satisfacerlos, pero la clave de todo esto es que lo debemos hacer dentro de sus parámetros, dentro de sus lineamientos, dentro de su ética y su moral, y no como Satanás los presenta. Voy a dar un ejemplo con la comida, pero en su lugar puedes poner sexo, dinero o lo que tú quieras. El deseo legítimo de comer se puede volver un deseo desordenado cuando quiero estar comiendo todo el tiempo. Si cada anuncio de comida provoca en mí el deseo descontrolado de comer todo y todo el tiempo, sin importarme si es bueno o no para mi salud, entonces yo estaré cayendo en un engaño, porque mi deseo legítimo de comer, a costa de lo que sea, se puede convertir en una gula desenfrenada que no solo puede afectar a otras personas, sino que me puede llevar a 1000 enfermedades que comprometerán mi vida. Entonces, por ejemplo, Pablo, en Gálatas 5, del 19 al 21, nos da una lista de deseos propios de nuestra naturaleza pecaminosa. Fíjate cómo lo describe aquí Pablo. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces aquí vemos varios ejemplos. Por ejemplo, el sexo es bueno porque fue dado por Dios para el matrimonio. Pero algo bueno se puede convertir en malo cuando se convierte precisamente en adulterio, en fornicación, en inmundicia, en lascivia, en orgías y todas estas cosas que nos dio Pablo. El deseo de superarse o tener algo no tiene de malo mientras no se convierta, y vamos a la lista de Pablo, en celos, en envidias, en contiendas, en disensiones, etc. Lo mismo pasa cuando, movidos por ignorancia, podemos dar rienda suelta a nuestra superstición y caemos en idolatría, en hechicerías, en herejías, etc. La lista que nos da Pablo obviamente no es exhaustiva, ¿verdad? Es meramente enunciativa. Existen muchas más manifestaciones de la carne. Por eso Pablo termina diciendo
y cosas semejantes a estas. Es decir, cada uno de nosotros debe hacer un examen de su propia vida y darse cuenta cuáles otras manifestaciones carnales puede tener en forma particular y en forma personal. El punto es que algo bueno se puede convertir en algo malo cuando mis deseos son los que me controlan a mí y no yo a ellos. Cuando me salgo de los parámetros de Dios, y entonces mi antigua naturaleza toma el control sobre mis deseos, y esta naturaleza lo va a hacer en forma desmedida y en forma pecaminosa. Recordemos que Satanás es un experto en echar a perder todo lo bueno que Dios ha hecho. Esa es una de sus principales labores, hacer la falsificación de algo bueno y legítimo hecho por Dios, pero ya hecho en forma mala y tergiversada por parte de Él. Entonces, Él es experto en echar a andar los deseos equivocados que hay en ti y orillarte a llevarlos a cabo. Fíjate cómo lo dice Santiago en esta versión, en Santiago 1, 14 y 15, dice de la siguiente manera, dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Entonces, Satanás sabe que existe en ti una antigua naturaleza. Entonces, la tentación viene de nuestros propios deseos. Satanás echa a andar lo que ya tenemos y estos nos seducen y nos arrastran. A esta falta de control, la Biblia le llama falta de dominio propio. Pablo, por eso decía que él ponía su cuerpo a su servicio, no al revés. Él no era esclavo de los caprichos de su cuerpo, sino que él ponía a su cuerpo en servidumbre, como lo leímos en 1 Corintios 9:27. Él ponía a su cuerpo en servidumbre, no al revés. Muy bien, los deseos de los ojos. Dice el refrán que todo entra por los ojos. Y pues esto es verdad. Dios nos equipó con diferentes sentidos para que nosotros podamos tener contacto con el mundo físico en el que vivimos, y entre ellos están los ojos. De tal forma que ver no tiene nada de malo. Es a través de la vista que podemos disfrutar de la belleza que Dios ha creado y de todo lo que nos rodea. Pero también es a través de la vista que Satanás nos puede tropezar. Los ojos son nuestro primer contacto con algo. Y esto puede ser muy peligroso, porque los ojos son los detonantes de nuestras emociones, sensaciones y deseos desordenados, como pueden ser la codicia, la envidia, la lujuria, etc. Los ojos nos pueden llevar a rechazar
algo o a querer algo en forma inmediata. Pero todo aquel que confía solo en la impresión, ¿verdad?, en esa primera impresión de nuestros ojos, puede cometer muchos errores. ¿Recuerdan? No hace mucho que vimos la vida de Sansón. Él tomaba decisiones con sus ojos. Y esto le llevó a equivocarse muchas veces con las mujeres. A nosotros, ¿cuántas veces no nos ha pasado que nos equivocamos, verdad? Al escoger un pastel, ¿verdad?, por su vista, por su apariencia, por su decorado, resulta que es una porquería. ¿O cuántas veces no te has arrepentido de haber comprado algo porque en el catálogo se veía muy bien? Juan nos advierte del peligro que implica no cuidar nuestros ojos, porque así como pueden ser una bendición, se pueden convertir en un tropiezo. Veamos cómo dijo Jesús en Mateo 6, 22 y 23, lo siguiente. Dice así: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Entonces, aquí Jesús nos está diciendo que las repercusiones de nuestros ojos son inmediatas. Aquel que ve cosas buenas llenará su cuerpo de luz, y aquel que ve cosas malas llenará su cuerpo precisamente de tinieblas. Entonces, debemos entender que Dios conoce al hombre, sabe cuáles son sus debilidades, sabe de su fragilidad, y por esta razón Jesús se dirige a aquel que no es capaz de controlar lo que sus ojos miran. Fíjate cómo lo dice en Mateo 5, 29. Dice así: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y no es que Dios quiera tuertos en su grey, ¿verdad? Sus palabras son en un sentido figurado. La lección es: haz lo necesario para evitar que tus ojos te dominen, para evitar que sigas tropezando por tu falta de control acerca de lo que tú decides ver. Hoy la contaminación visual está por todos lados. Películas, revistas, anuncios, televisión, etc. La red se ha convertido en un arma de dos filos. Nos ha acercado mucho al conocimiento, pero también a mucha basura. Un teléfono inteligente es una llave para todo. Desde el reclutamiento islámico, desde el reclutamiento para adolescentes al narco, para la trata de personas, para la pornografía y muchas cosas más. Según Covenant Eyes, hubo una empresa que se dedica a hacer filtros en la web. Dice que el 93% de los niños y el 62% de las niñas
son expuestas a la pornografía antes de los 18 años, lo que puede producir un daño significativo en sus capacidades para tener relaciones sanas cuando sean adultos. Y bueno, esto es todo un tema en el cual no me voy a meter en este momento. Lo que quiero resaltar es el hecho de que nuestros ojos a cualquier edad pueden ser causa de grandes tropiezos. Nosotros podemos ver, por ejemplo, la vida de Job. En uno de los versículos, creo que es Job 31, dice Job que él hizo un pacto con sus ojos. Sí, está muy bonito eso. Dice que él hizo pacto con sus ojos precisamente para guardarse de la lujuria. Y a cada uno, como creyente y adulto, debe darse cuenta del daño de esta contaminación visual que nos asedia y, desde luego, hacer todo lo necesario para evitarla. La vanagloria de la vida. Hay personas cuyo objetivo en la vida es buscar el aplauso y el reconocimiento. Solo buscan la admiración y el halago de la gente. De hecho, muchas de las cosas que hacen, las hacen solo para que hablen de ellos, para que los volteen a ver, para que sepan su nombre o los reconozcan en la calle. La gloria vana puede echar a perder todo lo que haces. Si lo que haces es para recibir el reconocimiento humano. Porque esto te llama a hacer cosas por motivos equivocados. Y sí, quizás obtengas el aplauso y la gloria que buscas, pero pues esta será tu recompensa. La Biblia nos habla de unos personajes muy particulares llamados los fariseos. Y los fariseos eran exactamente unos buscadores de la vanagloria. Fíjate cómo lo dice en Mateo 23, del 5 al 7. Jesús está hablando precisamente de lo que hacen los fariseos y dice: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Creo que esta imagen es muy fácil de imaginar cuando vemos al líder religioso, ¿verdad?, al político o al artista de hoy. Cuando vemos cómo se subliman y se elevan cuando reciben el aplauso y la admiración de la gente. Y qué contraste, porque Dios llama a sus hijos a ser sencillos como palomas, a orar en privado y en secreto, a que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda, a que hagamos todo para la gloria de Dios y no para la nuestra. Por esta razón, ¿verdad?, Jesús regañó severamente a los fariseos, porque precisamente ellos amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Pero hubo un fariseo, ¿verdad? Hubo un fariseo que cuando conoció a Cristo cambió su discurso. ¿Por qué? Porque su entendimiento también cambió. Su nombre era Pablo.
el cual tenía muchos motivos para gloriarse, pero se dio cuenta de que todo lo que era le había servido únicamente para recibir la gloria de los hombres. Pero después de convertirse, después de conocer a Dios, él decía, ya no busco la gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros. Y decía, y lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La gloria humana es efímera, hipócrita, vana y pasajera. No tiene profundidad, es hueca. ¿Y sabes qué? Solo refleja el vacío del alma de quien la está buscando. ¿Cuál es la conclusión? Juan dice, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y da dos razones poderosas. Dice, en primer lugar, porque todo lo que hay en el mundo no procede del Padre, sino del mundo. Como ya vimos, todo lo malo que hay en el mundo está mal de origen, es el producto del veneno que Satanás introdujo por medio del pecado y que autogenera un mundo que está mal y que solo puede producir el mal. Su origen es perverso, su manufactura no es divina, por lo tanto, este no puede ser ni el alimento, ni el objetivo, ni la directriz del creyente. La otra razón poderosa por la cual Juan nos dice que no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo es porque dice que el mundo pasa y sus deseos. Es decir, todo lo que hay aquí se va a quedar aquí. Aquellos que han apostado todo a este mundo, un día se quedarán sin nada, porque este mundo pasará, ya está pasando, y un día será destruido. El mundo, sus deseos y creencias son algo temporal, y como tal, hay que tomarlos. Gracias a Dios que este mundo no es nuestra estancia definitiva, es tan solo un lugar de paso. Por lo tanto, como dice Pablo en 2 de Corintios 4:18, en este versículo Pablo nos exhorta a no mirar nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Por qué? Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, estas verdades nos deben llevar a que nuestras raíces y nuestros ojos estén puestos en Jesús y nuestros afectos en aquel lugar que Él tiene preparado para nosotros, en aquel lugar que es nuestra verdadera casa, nuestra morada eterna, en la cual permaneceremos para siempre. Muy bien, hermanos, que Dios los bendiga. Maranatha.